Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos escuchan. Quien te habla el pastor Julio César Camacho de la Iglesia de Cristo, los del Camino. Y hoy estaremos disertando acerca de los dos cimientos, una parábola de nuestro Señor Jesucristo que la encontramos en Mateo capítulo 7 del verso 24 al 29 y también en Lucas capítulo 6 del verso 46 al 49. Vamos a leer estas dos porciones porque una complementa a la otra. Dice así la palabra del Señor en Mateo 7, 24 al 29. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta lectura, esta parábola en Lucas 6, 46 al 49, dice de la siguiente manera. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu bondad, por tu misericordia, por tus bendiciones. En este momento rogamos, oh Dios, para que tú ilumines nuestro entendimiento. Que tu palabra, Señor, pueda nacer, crecer, dar fruto de vida eterna en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Esta parábola, narrada por el Señor, es llamada la parábola de los dos cimientos. Esta parábola ilustra la importancia de hacer la voluntad de Dios. Vamos a estudiar qué nos enseña el Señor con ella. Primero, lo que tenemos que detallar es que existen dos tipos de personas: el prudente y el insensato. Eso nos lleva a meditar, a analizar, a examinarnos y nosotros ubicarnos, darnos cuenta de qué somos nosotros, si somos prudentes o insensatos. ¿Qué tipo de personas somos? El prudente es uno que controla o equilibra sus acciones y emociones. El prudente es una persona que tiene dominio propio y Dios quiere que nosotros seamos prudentes. En Mateo 10:16 dice: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Dios nos manda a que seamos prudentes. En Tito 2, del 2 al 6 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Y en el verso 5 dice que los jóvenes, los maridos, los hijos deben ser prudentes, que las mujeres también deben ser prudentes.
Dice en el verso 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. O sea, hay un llamado para todo aquel que sigue al Señor a ser prudente. Es decir, a tener dominio propio sobre sí mismo, a controlar las acciones y sus emociones. El insensato, el diccionario lo describe como aquel que tiene actitudes contrarias a Dios y que se rebela contra su palabra. O sea, es una persona necia. Es una persona con actitudes contrarias a Dios y que se revela a su palabra. Entonces, podemos decir que el prudente es el discípulo atento. Es el discípulo que usa la discreción. Es aquel que tiene en Dios su confianza. Y es aquel que es poco en palabras, es decir, que controla lo que dice. Guarda su boca de meterse en problemas. Pero el insensato es superficial, es hipócrita, confía en sí mismo, echa a Dios a un lado y multiplica las palabras sin sentido. Entonces, la parábola nos habla de dos tipos de personas, el prudente y el insensato. Pero notemos que tanto el prudente como el insensato hicieron una misma labor. Los dos realizaban una misma tarea, tenían una misma meta, que era edificar su casa. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, se nos dice que debemos ser edificados como casa espiritual. En Efesios 2, del 20 al 22, se nos dice que debemos edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y en Primera de Corintios 3, del 10 al 13, nos dice que tenemos que tener cuidado de cómo sobreedificamos, pero que el fundamento estaba firme, y ese fundamento era Jesucristo, o es Jesucristo. Entonces, tanto el hombre prudente como el hombre insensato tenían una misma labor de edificar su casa. Nosotros, como personas espirituales, como personas que quieren acercarse a Dios, tenemos una tarea también de edificar la casa. Esa casa somos nosotros, una casa espiritual, una casa para Dios, un templo santo para Dios. Ahora, estos dos hombres, que eran diferentes, uno prudente y el otro insensato, tenían una misma labor, pero la diferencia entre ellos fue en la forma como edificaron. Se nos dice que uno de ellos puso un fundamento. El fundamento significa cimiento. Es la base, lo que le da estabilidad a una edificación. El cimiento representa el conocimiento y la confianza en Jesucristo. Ahora, la diferencia entre el hombre prudente y el hombre insensato es que uno edificó sobre un fundamento. Es decir, que puso su confianza sobre Jesucristo, que es la roca. Poner el fundamento requiere un arduo trabajo, requiere mayor dedicación y mayor tiempo, porque se nos dice que el prudente cavó, es decir,
tuvo que sacar tierra. Sacar tierra para colocar el fundamento, el cimiento, significa sacar el pecado, las costumbres paganas, los malos hábitos. El Señor le dijo a Jeremías, en Jeremías 15:19, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces, lo primero que hizo el hombre prudente fue cavar. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es decir, hay que desechar toda inmundicia, todo pecado, todo lo que desagrada a Dios. Este hombre no solamente cavó, sino se nos dice que ahondó. Es decir, el cavar no fue superficial, sino que profundo. Él profundizó en la tierra. Lucas 5:4 se nos dice que cuando terminó de hablar, Jesús le dijo a Pedro, a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. O sea, vete adentro. Entonces, el ahondar no fue algo superficial, fue profundo. Lo tercero que hizo el hombre prudente fue poner el fundamento sobre la roca. Es decir, poner el fundamento sobre algo sólido, algo firme, estable. Esto quiere decir que debemos poner nuestra confianza en Jesucristo, porque Jesucristo es la roca de los siglos, es la roca inconmovible. Y esto de colocar el fundamento, es decir, de poner nuestra confianza, va creciendo con la experiencia, es decir, con la relación que tengamos con Jesús. Esto requiere ayuno, requiere del orar, del estudio de la palabra, de vivir meditando en ella, de asistir a la iglesia, a los servicios, de escuchar a los maestros, de compartir fraternalmente con los hermanos y de testificar de Cristo. Pero se nos dice que el insensato, él no ahondó, él no puso el fundamento sobre la roca. Es decir, fue algo superficial, no se esforzó. El trabajo es más sencillo. Es como decir, asisto de vez en cuando a la iglesia. No ayuno, oro de vez en cuando necesito, y leo la palabra, bueno, cuando no esté cansado. Así actúa el insensato. El edificar sobre la roca requiere de esfuerzo, requiere de más trabajo y de dedicación. Ahora, ¿dónde notamos la gran diferencia? En los resultados. Cada uno, el prudente y el insensato, obtuvieron resultados diferentes. Mientras todo estaba en calma, el fundamento no tenía importancia. Para los dos todo era igual. Mas, cuando vinieron los problemas, es cuando lo que hemos edificado es probado. Tanto el del prudente como el del insensato. La lluvia, los ríos, los vientos, dice que golpearon y dieron con ímpetu, que vino la inundación y que el río dio, dice la parábola. Es decir, cuando viene toda clase de problema en la vida material, de los bienes, de deudas, de quedar sin trabajo, cuando la vida emocional hay problemas, depresión, problemas en la pareja, con los hijos, hay tristeza, hay dolor, hay luto, amargura.
o en la vida física, la enfermedad, la prisión, la persecución. Todas estas son lluvias, ríos, vientos, inundación, río, que da contra lo que hemos edificado. ¿Cuál fue el resultado en el prudente? Dice que todas estas cosas no movió la casa. No la movió, sino que quedó estable. El Salmo 125:1 dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Eso es colocar el fundamento sobre la roca. Confiar en Dios, y eso nos hace permanecer. Pero dice que el insensato tuvo una grande ruina. En Hebreos 3:19 se nos dice que los que salieron de Egipto no pudieron entrar a la tierra prometida por la causa de la incredulidad. En el Salmo 73:27 dice que los que se alejan de Dios perecerán. ¿Por qué? Porque no tenían el fundamento sobre la roca. Entonces es grande la ruina, porque la vida, al no confiar en Dios, al no tener la confianza en Dios, al llegar los problemas, la vida se hace dura, se deserta y se hacen cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Pregunto, ¿cómo estás edificando tú? ¿Cómo está tu edificación? ¿Has edificado sobre la roca o sobre la arena? Todo esto depende de qué tipo de personas somos, prudentes o insensatos. Dios nos llama a ser prudentes. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta hora por tu bondad y tu misericordia. Rogamos, oh Dios, que tú nos ayudes a ser prudentes y a entender que el ser prudente para edificar requiere de esfuerzo, de trabajo, de cavar, de ahondar y de colocar el fundamento, de colocar la confianza en Jesucristo. Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.